Buenos días, estimados estudiantes. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello vamos recordando lo que hemos venido trabajando en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado, qué hemos dicho respecto a la clase pasada? El verbo, Miss. Muy bien, hemos trabajado lo que es el verbo, chicos. Chicos, ¿qué tema hemos trabajado la clase pasada? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Nadie? Miss, del verbo ir. Ya hemos tenido diversas conjugaciones del verbo, ¿no? Hemos trabajado lo que son las conjugaciones del verbo. ¿Qué hemos dicho al respecto? A ver. Que son palabras que son para expresar, Miss. Ya, ¿qué nos detallan lo que es el verbo? ¿Qué nos detalla? ¿Qué nos especifica?
¿A qué nos referimos cuando hablamos de los verbos, chicos? ¿Mm? ¿Qué especificamos cuando nos referimos a ello? Es una relación de pertenencia, Miss. No. A ver, ¿qué es un verbo primero? ¿Qué es un verbo? ¿A qué nos... Oración. No, no son oraciones. El verbo es la parte de una oración misma. Ya, es parte de una oración. ¿Qué función cumple? Cuando, por ejemplo, en una oración yo puedo decir que estoy haciendo uso del verbo. Por ejemplo, esa niña va a caminar. Ya, en esa oración, ¿cuál es el verbo? ¿Toda la oración es el verbo? Caminar, Miss. Caminar. Entonces, determinando ello, ¿qué podemos decir respecto al verbo? ¿Qué es? Palabras. Ya, es una palabra, pero ¿esa palabra qué indica? La palabra indica determinar, Miss. ¿Determinar? O sea, determinar la oración misma. No, chicos. ¿Qué es caminar? ¿Qué nos indica caminar? Acción, Miss. Es una acción, exacto. El verbo es aquella palabra que indica la acción que realiza quién. El La sujeto. persona. El sujeto, mejor dicho, el sustantivo, ¿no? Es esa acción que desarrolla, ¿ya? ¿Sí? Ese es el verbo, ¿ya? Ahora, el verbo va a tener diversas conjugaciones. ¿Cuántas conjugaciones tiene el verbo? ¿Cuántas conjugaciones tiene el verbo, chicos? 5, Miss. 5. ¿A qué 6, Miss. conjugación? No, no, no me inventen, chicos. A ver, ¿a qué conjugación pertenece el verbo caminar? Exacto, muy bien, aquí por el chat están participando. Muy bien, Jan. Tiene 3 conjugaciones, excelente. El verbo va a tener 3 conjugaciones, ¿ya? ¿Cuáles son esas conjugaciones? Ar y ir, Miss. Exacto, la conjugación ar, er, ir. Esas son las 3 conjugaciones del verbo, ¿ya? Esas son las 3 conjugaciones del verbo. Ahora, ¿cuántos accidentes gramaticales posee el verbo?
¿Cuántos accidentes gramaticales tiene el verbo, chicos? A ver, ¿quién recuerda? ¿5, Miss? Tiene 5 accidentes gramaticales. Ya tiene 5 accidentes gramaticales. Porque el verbo va a variar en 5 tipos. ¿En qué varía el verbo? ¿En qué varía el verbo? Miss, en persona, modo, voz. Varía en persona. ¿Qué más? En persona, modo y voz, Miss. Voz no. Varía en persona, modo, aspecto, tiempo, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? A ello nos referimos. Muy bien. Entonces, el verbo es uno de los términos muy importantes de la oración porque va a formar parte de ser núcleo del predicado. ¿Ya? Y es importante que nosotros lo definamos. ¿Ya? Y sepamos identificarlo correctamente, porque si no logramos identificar el verbo, vamos a cometer errores en cuanto a su formulación. ¿Ya? Eso es importante. ¿Sí? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el pronombre. ¿Qué será el pronombre? ¿Qué entienden por el término pronombre, chicos? Nada. Clase de palabras, Miss. Ya una clase de palabra. A ver, vamos a hablar. Cuando nosotros hablamos del pronombre, vamos a definirlo en 3 términos: a nivel semántico, a nivel sintáctico y a nivel morfológico. A nivel semántico, vamos a decir que el pronombre va a ser aquella palabra que va a designar a los seres vivos sin necesidad de nombrarlos, ¿ya? Sin la necesidad de especificar el nombre de la persona, ¿ya? Ahora, a nivel sintáctico, vamos a mencionar que el pronombre es aquel término que sustituye ¿a quién? Al sustantivo, ¿ya?
¿Por qué? Y cumple la misma función de ser núcleo del sujeto. Entonces, dentro de una oración, el pronombre va a desarrollarse o va a cumplir la misma función del sustantivo, que es ser núcleo del sujeto, ¿ya? Y a nivel morfológico, vamos a decir que el pronombre posee tres accidentes gramaticales, que son género, número y persona. Muy aparte de ello, el pronombre es de inventario cerrado. ¿Por qué decimos que es de inventario cerrado? Porque no se modifica, no cambia, ¿ya? No se modifica, no cambia. ¿Qué quiere decir? Tal y como se ha establecido, ¿sí? Se ha detallado, ya propuesta por la RAE, ¿sí? Se debe de usar, ¿ya? O mejor dicho, se usa de esa forma, ¿ya? Entonces, no podemos modificar ni cambiar, ¿sí? Nosotros lo adecuamos a nuestro contexto nada más. Ya vamos a ver diferentes clases de pronombres. Vamos a tener pronombres personales, demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales, ¿no? Cada uno de ellos va a tener variación en los tres accidentes gramaticales, ¿ya? Ahora, recuerden, el pronombre es aquella palabra que reemplaza al sustantivo y que se usa cuando nosotros no queremos mencionar o nombrar a la persona. Yo uso ahí al pronombre, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, Lucía tiene 5 gatos, pero yo no quiero mencionar que Lucía es la que tiene los 5 gatos. ¿Qué digo? ¿Qué diría? El gato de ella, Miss. No, no, pero sin cambiar la oración, pues. Yo digo, Lucía tiene 5 gatos. Ella tiene 5 gatos, Miss. Ella tiene 5 gatos, exacto. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo uso? Estoy haciendo uso de un pronombre, ¿ya? Entonces, los pronombres se usan para ello, ¿no? Para no especificar, para no detallar el nombre en específico de la persona, ¿no? Yo no quiero mencionar, yo no quiero especificar, entonces uso los pronombres. Los pronombres se van a usar para mencionar al ser de forma indirecta. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ya recuerden. ¿Y qué función cumple dentro de una oración? Ella, Miss. ¿Qué función cumple dentro de una oración? El núcleo de un sujeto, Miss. Exacto, ser núcleo del sujeto. Ya no se olviden de ello. Muy bien, vamos a hablar del primer tipo de pronombres. Nosotros tenemos el famoso pronombre personal. Si nos dice pronombre personal, ¿a qué creen que se refiere, chicos?
Se refieren a las personas que están haciendo la acción, Miss. Ya, las personas. Sí, a ver, los pronombres personales van a ser aquellas palabras que se van a referir a personas que realizan una acción, donde sus nombres no van a ser no van a ser mencionados, ¿ya? Vamos a trabajar en tres tipos, ¿no? En persona, en primera, en segunda y en tercera persona. En primera persona nos hacemos referencia de quien se habla o la persona que habla o escribe, ¿no? En segunda persona va a ser la persona con quien se habla y tercera persona la persona o cosa de quien se habla o se escribe. Entonces, cuando hablamos en primera persona vamos a usar los pronombres yo, nosotros y nosotras. Por ejemplo, María y yo jugamos básquet. ¿Qué podría ir en vez de María y yo? Ella. No, ¿cómo va a ir ella? Estoy mencionando y digo, María y yo jugamos básquet. Nosotras, Miss. Nosotras, exacto, nosotras jugamos básquet, ¿ya? Ahora, cuando nos referimos a la persona con quien hablamos, que es la segunda persona, va a ir el tú, el ustedes, usted, vosotros y vosotras, ¿ya? Y en tercera persona que hace referencia a la persona o cosa de quien se habla o se escribe, ¿no? Ahí usamos él, ella, ellos y ellas, siempre y cuando sea en tercera persona, ¿ya? Ahora, no solamente existen pronombres personales que hagan referencia a las personas. Aquí, cuando hablamos de pronombres personales, el yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, nosotras, nosotras, nosotros, hablamos y nos referimos cuando es de forma directa a los nombres de las personas, a los nombres de las personas, chicos, ¿ya? Pero va a haber otros pronombres que van a reemplazar a los objetos, ya van a hacer referencias a los objetos. Por ejemplo, en primera persona, si bien es cierto, usamos el yo, el nosotras y el nosotros, pero vamos a utilizar también el conmigo y el mí, ¿no? Eso siempre y cuando va a ir en la terminación de un verbo. Y el contigo y el ti. ¿Sí? Si es segunda persona y si es en tercera persona el consigo y el sí, ¿no? Ahora, también que van a ser pronombres para los objetos de forma directa, ¿no? El me, el nos, ¿sí? Si es en primera persona, en segunda persona el te, el os, y tercera persona el se, las, los, le, ¿no? Por ejemplo, yo digo, compré una torta. Entonces, si yo digo compré una torta, entonces en estos pronombres a mí me ayudan a evitar qué cosa, a evitar la redundancia, ¿no? Entonces yo en vez de decir compré una torta, ¿sí? Cuando fui a la calle, compré una torta. Entonces, en vez de redundar y volver a repetir esa información, ¿qué digo? ¿O qué diría? Yo. Yo no. Ahí necesitamos reemplazar al sustantivo torta. Él, él, El compré, diría. no, Miss, no va. ¿Mm? ¿Qué diría? Yo, Miss. No. Recuerden, les acabo de mencionar que hay pronombres que reemplazan netamente a los objetos. ¿Cuáles son ellos?
Miss. Me compré, dice, compré una torta. Yo le digo, ¿no? Fuiste al mercado, compraste una torta. Entonces, ¿tú qué me dirías? Sí, compré una torta. No, pues, ¿qué dirías? Sí, la compré. ¿Cierto? Ese la, ¿a quién estaría reemplazando? Ese la, ¿a quién está reemplazando? A la tercera persona, Miss. No, no, no. ¿A qué palabra? Ella. Chicos, a ver, concentrémonos. Yo digo, compré una torta. En vez de decir compré una torta, digo, la compré. Ese la, ¿a quién está reemplazando? ¿A qué palabra? Al objetivo, Miss, a la persona. Sí, pero de la oración que les estoy dando a conocer, ¿a qué palabra está reemplazando? A mi persona, Miss, a la A ver, ¿cuál es la oración que les estoy dando a analizar? que si compró la torta. Ya, compré. Entonces, ¿cuál es mi sustantivo ahí? ¿Cuál es mi Compré, Miss. sustantivo? No, que compré es un sustantivo. ¿Cuál es mi sustantivo? La torta, Miss. Torta, pues chicos. ¿Mm? Torta es mi sustantivo, ¿no? Entonces, yo voy a reemplazar el término torta. ¿Por cuál? ¿Qué palabra está siendo reemplazada? La torta. El término la. La. Ese término la es quien está reemplazando a la a la palabra. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ya, esa es la razón. Hay que tener mucho cuidado cuando lo identifiquemos, ya no confundamos. El verbo es la acción, ¿sí? El verbo es la acción, Otra más oración, no, Miss, para entender bien. ya. A ver, María compró muchos libros. Ahí reemplazo con dos pronombres. ¿Cuáles son? Libros, Miss, ahí. Muchos libros. Ya. Tengo a María y a libros, que es mi sustantivo. ¿Por cuál los reemplazo? Ella. Ya, ella. A uno de ellos reemplazo con ella. Al otro, Muchos libros. ya. ¿Sigo con muchos?
Por los, Miss. Ya, ¿cómo sería entonces mi oración? Ella compró los libros. No, recuerda, a ver, otra vez se están confundiendo. Recuerden, Ella si yo compró reemplazo ya libros. no menciono al sustantivo. Ella compró libros, Miss. No, y recuerden, los pronombres sirven para reemplazar al sustantivo. Entonces, hemos identificado de esa oración que María y libros son sustantivos, ¿cierto? Pues yo en vez de mencionar María digo ella, pero ¿y libros? Varios libros, Miss. No, pero ya no menciono libros, pues. ¿Qué mencionaría? ¿Qué mencionaría, chicos? Es como en el ejemplo anterior, yo dije, compré una torta. Entonces yo en vez de decir compré una torta, simplemente digo la compré, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, Miss. Ella Ya. la compró. Entonces yo te doy la oración. María compró muchos libros. Entonces ahí lo primero que hago es identifico al sustantivo. ¿Cuáles son sustantivos? María y libros, ¿cierto? Entonces, si María y libros yo tengo que reemplazar, ya no los voy a mencionar. Entonces, a María, ¿con qué pronombre lo reemplazo? Ella Ella. Ella. Y libros, compró. es, ¿cómo? Compró, No, Miss. compró es el verbo, chicos, pero libros es un sustantivo. Aquí tenemos el cuadro de los pronombres que reemplazan a los objetos. Es un sustantivo, pero es un objeto. ¿Con qué pronombre lo reemplazo? Está en la última parte del cuadro, chicos. ¿Con cuál reemplazaría? Ella los Los, compró. ella los compró. Exacto. Ella los compró. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, traje un libro. Lo traje. Ese lo reemplaza a un libro. ¿Me dejo entender? Sí, Miss, ahora sí, más o menos. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya no va a cumplir o no cumple la función de ser pronombre si tú mencionas al sustantivo. ¿Ya? Ahí ya no cumple la función de pronombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice su definición? Nos dice que el pronombre reemplaza al sustantivo, entonces no debe de ir con un sustantivo. ¿Ya? Ahora, luego tengo los famosos pronombres demostrativos. ¿Ya? ¿Qué son los pronombres demostrativos? Los pronombres demostrativos son aquellos que van a indicar distancia relativa de los sustantivos. ¿Qué quiere decir? Señalan ubicación.
¿ya? Detallan ubicación. Ahora, tenemos tanto en singular en plural y género femenino y masculino, ¿no? Primera, segunda y tercera persona. Si me refiero a algo, a la persona, objeto, cosa que está cerca, utilizaré el término, este, si es masculino. Si está en distancia media, ¿qué quiere decir? Ni tan lejos ni tan cerca, utilizaré ese. Y si se encuentra lejos, utilizaré el aquel, ¿no? Ahora, si es en género femenino, utilizaré esta, esa y aquella. Y neutro, que no tiene género, mayormente para los objetos, utilizaré esto, eso y aquello, ¿ya? Y de forma plural, masculino, utilizaré estos, en femenino, estas, ¿no? Igual, esos, esas, aquellos y aquellas, ¿no? Entonces, esto recuerden, es lo mismo, reemplazan al sustantivo. Yo digo, por ejemplo, Luis y Franco escriben en su cuaderno. ¿Con qué término de pronombre demostrativo podría reemplazar ahí? ¿Puede repetir, por Aquellos, favor? Miss. Aquellos, exacto. ¿Ya? Yo usaré el término aquellos. Aquellos escriben en su cuaderno. ¿Ya? Yo digo, por ejemplo, el colegio Sane se encuentra en Huaraz. ¿Con qué pronombre utilizaría? Imagínense que ustedes están en Trujillo, están muy lejos. ¿Qué pronombre usaría si te quieres referir al colegio Sane? Esta. Ese, Miss. No, esa es distancia media. Aquel, Miss. Aquel está en Huaraz. Horas. Huaraz. ¿Ya? A eso nos referimos. ¿Queda claro lo de pronombres demostrativos? Otra más, Miss. ¿Otra más? Mi celular es nuevo, por ejemplo. ¿Qué diría? El celular. No. Miss. Este. Ese, pero mi celular está al lado mío. Este celular. Miss. Este es. Mi celular. No, 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 ya no. Recuerden, vuelvo a repetir. Reemplaza al sustantivo. No puede ir con el sustantivo. ¿Qué dirían? La oración es: mi celular es nuevo. ¿Qué oración iría? Este celular es nuevo. No, tampoco. Ahí, si tú me dices este celular es nuevo, el término este ya no cumple la función de ser pronombre, sería adjetivo. ¿Cómo diría? Esta. ¿Completa la oración? El celular está nuevo. No, chicos. ¿Cuál es el sustantivo en la oración? Mi celular es nuevo.
mostrando pantalla, no se ve en mi celular. ¿Cuál es mi sustantivo en esa oración? Celular. Celular. Entonces yo ya no debo de mencionar el término celular, porque ese es el que voy a reemplazar. Entonces, ¿qué diría? Ahora, el celular está cerca mío. ¿Qué podría decir? Esto es nuevo, Miss. Exacto, chicos. Diría, esto es nuevo, pues. ¿Cierto o no? Sí, Miss. Ya, esa es la forma correcta. No se confundan. Vuelvo a repetir. Para que cumpla la función de ser pronombre, debe de ir sin el sustantivo, porque recuerden la definición, el pronombre reemplaza al sustantivo, ¿no? Es como, por ejemplo, un ejemplo práctico de la realidad. Por ejemplo, en el colegio, no sé, hay una actividad, ¿ya? Por fiestas patrias, y designamos, ¿no? Los alumnos tal van a realizar las siguientes actividades. Y, por ejemplo, yo digo, ¿no? Ana va a cocinar. Entonces, si yo digo que Ana va a cocinar, pero justo a Ana le surge algo imprevisto en esa fecha, entonces va a ser reemplazada por Lucía. Yo diría, Lucía y Ana van a cocinar. No, Miss. ¿Qué Ellas. diría? Ana va a cocinar porque, digo, Lucía, ¿por qué? Porque Lucía está reemplazando a Ana, pues, ¿qué significa? Que Ana no va a ir, ¿no es así? Sí, Sí, Miss. Miss. Eso es. Me dejo entender, ¿verdad? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos van a indicar posesión, pertenencia, ¿ya? Posesión, pertenencia sobre algo. ¿Ya? Los pronombres posesivos siempre van a hacer énfasis en querer omitir, ¿sí? Omitir lo que es, ¿sí? La redundancia, ¿no? Evaden la redundancia. Por ejemplo, en primera persona voy a usar el singular, ¿sí? En singular voy a usar, por ejemplo, el mío, el tuyo, el suyo, nuestro, vuestro o suyo, ¿no? Dependiendo en qué tipo de persona estoy trabajando y a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y en plural simplemente se agrega la S. Por ejemplo, tu casa es igual que la mía. Esa mía, ese término mía, ¿a qué término está reemplazando? ¿A qué palabra? Chicos, tu casa es igual que la mía. ¿A qué término está reemplazando el término mía o la palabra mía? De mi persona, Miss. No, no, no. En la oración. Concéntrense en la oración. ¿Cuál es la oración? Casa. Ya, tu casa es igual que la mía. Ese mía, ¿a quién reemplaza? ¿O para qué yo lo uso?
¿Para qué yo lo uso, Uy. chicos? ¿Mm? Estoy reemplazando al término casa, pues chicos. En vez de yo decir, por ejemplo, tu casa es igual que mi casa, yo simplemente digo, tu casa es igual que el mío, Que ¿cierto o no? mi casa. ¿Sí? Entonces Sí, yo, evitando lo que es la redundancia, entonces yo ya no digo tu casa es igual que mi casa, simplemente digo tu casa es igual que la mía. ¿Reemplazó o no al término casa? Sí, Miss. Ya, a eso me refiero. Ahora, segundo ejemplo, igual a la misma estructura. Ese celular no es tuyo. Ese tuyo, ¿a quién está reemplazando? Ese tuyo, ¿a quién está reemplazando, chicos? celular, Miss. Al celular, excelente. Al celular. Ya, el término tuyo está reemplazando al celular. Muy bien, excelente. Ya, esa es la forma correcta. Luego tengo los pronombres numerales. Los pronombres numerales van a indicar cantidades exactas, concretas, específicas, ¿ya? Pero sin tu sustantivo. Recuerda ello siempre, no te olvides, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener diferentes tipos de pronombres numerales, los cardinales, los ordinales, los partitivos, los multiplicativos y los ordinales. Los cardinales son aquellos que indican cantidades concretas y exactas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 20, 800, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, los dos ganaron un premio. Ese término dos, ¿a quién está reemplazando? Premio, Miss. No, al premio no. ¿A quién está reemplazando? El término dos. Yo en vez de decir qué cosa, uso solamente el dos. Niños. A los niños, pues es como si yo dijera, los niños ganaron un premio. En vez de yo decir niños, digo simplemente dos. ¿Ya? Ahora, los ordinales van a ser aquellos pronombres que van a indicar orden, jerarquía, ¿ya? Orden. Por ejemplo, él fue el primero en llegar a la meta. ¿Quién? El joven, ¿cierto? Reemplaza a una persona. Ahora, los partitivos van a indicar terminología de la división, ¿ya? Cuando yo digo medio, tercio, por ejemplo, María comió un tercio de lo que le correspondía. Ese tercio es referente a la comida, ¿no? A eso se refiere. Y los multiplicativos van a referirse a la terminología de la multiplicación. ¿Ya? A ello se refiere cuando yo digo medio, doble, triple, cuádruple, ¿cierto? Por ejemplo, comió el cuádruple de lo que se pidió. A ello se refiere. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahí estamos, Miss. Muy bien. Seguimos. Y luego tenemos los pronombres indefinidos, ¿no? Aquellos pronombres quienes reemplazan a, o mejor dicho, mencionan cantidades inexactas, inconcretas, ¿no? Que no detallan algo en específico, que son algún, alguna, algunos, algunas, poco, poca, pocos, ¿no? Por ejemplo, pocos comieron canchita. Ese término pocos, ¿a quién reemplaza?
Ese pocos, ¿a quién está reemplazando, chicos? Canchita, Miss. Personas. A las personas, pues. Cierto, tú me dices, Miss, usted fue al cine ya. ¿Cuántos comieron canchita? Yo te digo pocos, pero no te estoy especificando la cantidad concreta, simplemente te digo pocos. Entonces, eso pueden ser 2, 3, 4, 5 personas, simplemente te digo pocos. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ya, a ello nos referimos. A ver, vamos a ver este pequeño video para que lo puedan entender mejor. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre los pronombres. Así que pon mucha atención. Los pronombres son palabras que se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlas, siendo de esta manera posible sustituir al sustantivo. Por ejemplo, la maestra está estudiando. Para aplicar el pronombre, ahora diremos ella. Ella está estudiando. Como te diste cuenta en el ejemplo, sustituimos la maestra por ella y la oración no pierde sentido, ya que el pronombre no cambia el género. Te voy a poner otro ejemplo. Daniel y sus amigos están jugando en el parque. Vamos a sustituir Daniel y sus amigos por ellos y quedaría así. Ellos están jugando en el parque. Como en el ejemplo anterior, Daniel y sus amigos se puede sustituir por ellos y la oración no pierde sentido. Los pronombres cambian según su uso, por lo que se dividen en diferentes tipos. Y aquí te los voy a explicar. Pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que suelen referirse a personas sin nombrarlas por su nombre. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Y ellos son pronombres personales. Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican la pertenencia de un animal o cosa. Pueden ser singulares o plurales, agregando una S al final. Tuyo, suyo, mío, nuestro son pronombres posesivos. Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos indican dónde se encuentra algo o alguien en relación a quien habla. Se pueden utilizar en singular o plural, agregando una S al final. Este, esta, ese, esa, aquel, aquella son pronombres posesivos. Pronombres exclamativos. Los pronombres exclamativos son aquellos cuya función es expresar emociones, sentimientos o reacciones. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuánto? ¿Cuántas? Son pronombres exclamativos. Pronombres interrogativos. Sirven para preguntar sobre algo de lo que se está hablando. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Son pronombres interrogativos. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Si te gustó este tema, coméntalo, dale like, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Pásatela chido! Muy bien, chicos. ¿Se comprendió mucho mejor? Sí, Miss. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna Sí, Miss. pregunta? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que hayan podido Sí, Miss. comprender la clase del día de hoy. Si no hay dudas, me consultan. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.